Les voy a pedir que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer hoy del 4 al 5. Vamos a ponernos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Página 1198, lo que tienen las Biblias de la Nueva Biblia de las Américas. 1198. Amén. Comenzando en el 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque ustedes son hijos de Dios, enviado por Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por este tiempo que nos ha dado, Señor, y gracias, Señor, por la iglesia que tú has traído a Hasbro Heights, Señor. Estamos aquí para adorarte a ti y alabar tu nombre solamente, Señor. Somos servidores tuyos, Señor, y alabamos el nombre de Jesucristo en esta tarde, Señor. Yo oro, Señor, que tú nos guíes en la palabra, Señor, y que tú me des las palabras de poder hablarle claramente a los corazones y las mentes de todo el mundo que esté aquí escuchando. Oramos que tú hagas la obra en los corazones que no te conocen, Señor, y que todo el mundo salga aquí sabiendo por qué estamos aquí y la importancia de tu nacimiento. Oramos por eso en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Lo que he estado viniendo aquí las últimas semanas, me he oído predicar sobre el pecado en preparación de hoy. Quería establecer una base en por qué vino Jesucristo, qué fue el propósito, y aprendimos en las últimas semanas que era por el pecado, y aprendimos que del pecado original vimos la consecuencia del pecado, y la semana pasada vimos el resultado del pecado. Y le dije, era bien oscuro esos 3 mensajes, porque estaba mirando dentro de nosotros la malicia que está en nosotros, lo pecaminoso que somos nosotros en realidad. No hay esa palabra que no hay nadie bueno, ni hay uno, hermanos. Nadie aquí es bueno, pero en Jesús somos perfectos. Y la diferencia del creyente y el no creyente. Hoy voy a introducir el título del mensaje hoy, que es: Cristo vino en el tiempo apropiado. Cristo vino en el tiempo apropiado. Y como hemos aprendido en las semanas anteriores, Jesucristo no solamente nació en Navidad, Él siempre era. Siempre el nacimiento de Jesucristo era el plan de Dios. Todo lo que ocurrió fue otra vez predeterminado ante tiempo por Dios. En el Antiguo Testamento no es un registro casual de eventos históricos, sino una narración coherente que revela el propósito de Dios. Hay 300 profecías de Jesucristo, del nacimiento de Cristo en este mundo. Tuve que todo el Antiguo Testamento, y vimos en Génesis 1:15 o 3:15 que desde Génesis hay textos que están apuntando hacia adelante a Jesucristo, ¿sí? Pero en Gálatas 4:4 comienza con las palabras: cuando vino la plenitud del tiempo. Jesucristo siempre era el plan de Dios para pagar por nuestros pecados. Sabiendo que Él vino del Viejo Testamento, de los anuncios del Viejo Testamento,
aprendemos que Jesucristo nació bajo ¿qué? La ley. Te recuerda que nadie puede ser salvado porque nadie es perfecto. Nadie, todo el mundo bajo la ley no puede cumplir la ley. Todos pecamos. Y por esa razón no podemos nosotros ser salvos por el pecado que cometió, por el pecado que entró al mundo. Por el pecado de Adán y Eva, fuimos todos imputados con el pecado, es la palabra. Y todos nacimos en pecado. Y tú ves que este mundo es pecaminoso. Ellos fueron echados de Edén. Un día Jesucristo, cuando regresa, va a establecer un Edén nuevo, un paraíso nuevo. Pero hasta ese día, hermanos, este mundo se está destruyendo, se está muriendo. Las cosas no se van a poner mejores, se van a poner peores. Enseña la palabra de Dios. Y lo vemos todos los días afuera, ¿no? Pero Jesucristo nació bajo la ley. Lo hizo para poder justificar y declarar inocentes a los que creen en Él por fe. Lo hizo ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio por nosotros y nuestros pecados. Él lo hizo para redimirnos a nosotros. Él lo hizo para redimir los que vienen a Él en humildad y fe. Gálatas 4 al 5, que terminé de leer, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Él nació con el propósito de redimirnos. Es el propósito del nacimiento de Jesucristo. Amén. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Jesús no vino para establecer un día de vacación. Otra vez, Él no vino para darnos un día de celebración. Él vino para redimirnos y para salvarnos, hermanos. Es el propósito de la Navidad. Muchos en el mundo hoy no entienden eso, hermanos. No entienden la razón bíblicamente y por qué estamos celebrando. Muchos dicen, pero Él no nació en ese día. No, nadie sabe el día exacto que nació Jesucristo. Hay muchos que dicen que nació en octubre. ¿Es importante el día exacto? No. Lo que es importante es que recordemos por qué Él vino. En el nacimiento estamos celebrando por qué Él vino. Y Él vino para redimirnos a nosotros, hermanos. Es la razón de su nacimiento. Dice el texto y enseña: el pesebre fue el momento apropiado para Dios enviar su Hijo. Dios predeterminó que Jesucristo iba a venir, y en el mismo día que Él nació era el tiempo apropiado de Dios. Siempre era el plan de Dios. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento apunta a este punto en la historia. La promesa de Abraham se había dado. La ley de Moisés había hecho su trabajo para apuntar a los hombres de anticipar a Jesucristo. Se habían dado más de 300 profecías en el Antiguo Testamento dirigidas a este tiempo de Navidad. Hermanos, la Navidad no solo sucedió, pero fue un cumplimiento del plan preparado de Dios. El nacimiento de Jesús fue un momento apropiado, un tiempo apropiado de Dios. El paganismo en ese tiempo, cuando venía la religión, el paganismo del Antiguo Testimonio, el Antiguo Testamento. Gracias, hermanos. Vemos mucha idolatría entre los romanos y los griegos, muchos dioses que ellos celebraban,
el imperio romano habían llevado la cultura en los días a nuevos bajos. La persona estaba forzada otra vez a creer en los otros dioses. Porque los cristianos, muchos cristianos solamente adoraban un solo Dios. Hay fotos de cristianos siendo colgados en cruces en las carreteras saliendo de Roma o ahí muriéndose por solamente creer en Jesucristo y no todos los dioses. Había un hambriento, hermanos, espiritual en ese tiempo. El Mesías vino en el tiempo apropiado religiosamente. Amén. También fue el momento apropiado culturalmente. El idioma griego se había vuelto común y prácticamente universal. Ustedes saben que la Biblia que nosotros leemos en el Nuevo Testamento está escrito en un griego común de ese tiempo. El griego era el idioma que todo el mundo hablaba. Los judíos mismos, otra vez, ya no hablaban en hebreo, ni leían hebreo. Ellos, porque no leían en hebreo, escribieron la Biblia en griego. La Septuaginta es la Biblia escrita en griego. Es la Biblia que se usaba en ese tiempo porque los judíos ya no hablaban. Es como los niños, los hijos míos que ya no hablan español, hablan inglés porque la cultura aquí, culturalmente, es inglés. Todo el mundo en ese tiempo, en esa época, hablaba griego. Dios cogió el momento perfecto para traer el Mesías, porque era el idioma que más rápido y mejor se podía ¿qué? Expandir el Evangelio, porque el idioma era común con todo el mundo. Amén. También fue el momento apropiado político. La paz romana dominaba en ese tiempo. Roma había conquistado y sometido las naciones vecinas y como resultado construyó caminos que permitieron a florecer los viajes. Las carreteras romanas eran famosas. Ellos eran carreteras que todas las carreteras de afuera venían donde Roma. Para poder compartir el evangelio era también más fácil. Dios escogió todos estos eventos y lo predeterminó y escogió el tiempo perfecto para cumplir esto. También cuando pensamos en los momentos de estos eventos, nos debemos imaginar que Dios estaba sentado en el cielo diciendo, oh, este es el tiempo apropiado, debemos hacerlo ahora. No, Dios lo preparó, lo hizo, y cuando llegó el tiempo, Él dijo, vamos a hacerlo ahora. Y ahí es donde vino el nacimiento de Jesucristo. Eso todo viene a través de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él controla todo, Él sabe todo. Y Él cumple todo. El nacimiento de Jesús fue una cita que Dios hizo con el mundo. Él hizo la cita, no fue nosotros. En el tiempo apropiado, el texto dice, Dios envió a su Hijo para redimirnos y adoptarnos como hijos. Amén. Para poder redimir y adoptar al hombre muerto de sus pecados. Además que era el momento apropiado. También las clasificaciones de la persona que venía tenían que ser correctas. Por ejemplo, ¿quién puede pagar el precio para los pecados para poder salvar a la humanidad? ¿Podía ser un hombre cualquiera? No. Tenía que ser, ¿quién es el único que puede pagar pecados? Dios, ¿verdad? Dios solo. Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor. Eso es Dios hablando. Y fuera de mí no hay salvación o no hay salvador. Fuera de Dios no hay salvación. La persona tenía que ser divina, ¿verdad?
en este versículo puede apuntar solamente a una persona en toda la historia. ¿Quién fue esa persona? Jesús. ¿Quién fue la única persona que vino y vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir? Jesús. Mateo 1:23 dice, he aquí la Virgen, lo leímos anterior, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa, ¿qué? Dios con nosotros. Jesucristo fue Dios con nosotros. Esto es algo otra vez que fue una profecía de Isaías 7:14, que dice otra vez, una profecía que vino 1000 años antes que nació Jesucristo. Y hay datos del libro de Isaías que tenemos que están probados que fueron escritos más de 1000 años antes que nació Jesucristo. Y dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo les dará este señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Otra vez, quien Él era ya estaba predeterminado, hermanos. Y cuando nació en el pesebre, otra vez, fue una acumulación fue de la promesa de Dios en ese día. En el texto de hoy, o en el mensaje de hoy, porque tengo diferentes textos que estoy usando, quiero darle 3 clasificaciones que eran necesarias para el Salvador y que Jesús pudo cumplir cada uno de los 3. Primero, Él es totalmente divino. Segundo, Él fue totalmente hombre y Él es totalmente justo. Son los 3 puntos que vamos a tocar hoy. Vamos a mirar primero. Él fue totalmente divino. Juan 1, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. En el principio, otra vez, el primer punto es, Él es totalmente divino. Queriendo decir que Él es totalmente Dios. ¿Ok? En el principio ya existía el verbo. Otra vez, el verbo está declarando la divinidad de Cristo. En el principio ya existía el verbo. Hablando de Jesús. Él no existió después, Él existía, Él siempre era. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él hizo todo, Él creó todo. Pero Génesis 1 dice que Dios creó. Si Dios creó, aquí dice que Él creó todo, ¿quién es Jesús? Dios. Él es Dios. William McDonald dice, de este texto, dice, en el principio existía el verbo, y dice McDonald, el verbo no tuvo un comienzo, sino que existía desde toda la eternidad. También dice, más allá de donde pueda ir nuestra mente humana, el Señor Jesús ya estaba ahí. Él nunca fue creado, jamás tuvo principio. McDonald dice del verbo que estaba con Dios, él dice, tenía una personalidad separada y distinta, no era meramente una idea, un pensamiento o un tipo inconcreto de ejemplo, sino era una verdadera persona que vivía en esencia de quien Dios es. Y McDonald termina diciendo, el verbo era Dios. No solo moraba con Dios, sino que Él mismo era Dios. Amén. Jesucristo, la palabra preexistente, es distinto del Padre y del Espíritu.
pero no en esencia, porque la palabra de Dios enseña que solo hay un Dios. Jesucristo se ha revelado a nosotros como una distinta persona de la Trinidad. Vemos la Trinidad, 3 personas en un Dios, porque cada una de las personas en la Trinidad tiene un ministerio diferente. Tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo que vino a morir por nuestros pecados y Dios el Espíritu que mora en nosotros hoy en día. A la misma vez es o es un Dios. Ese niño en el pesebre fue responsable por crear todos los cielos en el mundo, todos los ángeles. Él creó el mundo, Él creó las estrellas y los cielos en la estrella, hermanos. Ese niño en el pesebre creó la misma estrella en el cielo que los sabios del este siguieron para venir a adorarlo a Él. Ponte a imaginar eso. Otra vez, son cosas que nuestras mentes finitas no pueden comprender, pero es la realidad de la palabra de Dios. El niño en el pesebre, hijo de María, no es otro que el Señor de la eternidad. Amén. Eso otra vez es difícil de poder comprenderlo completamente, pero es la esencia del mensaje de Dios. Colosenses lo dice mejor. Colosenses 1, 15 al 17 dice la palabra de Dios: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Amén. Amén, hermanos. Jesucristo, cuando vino al mundo, no era un espíritu, hermanos. Cuando Jesús o cuando Juan habla de Él no habla de Él en términos de abstracción. Otra vez, Él era un hombre físico. Él vino como una persona. Mira cómo Juan habla de Jesucristo en 1 de Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos contemplado y lo que han tocado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de la vida. Y eso nos lleva al segundo punto. Él fue totalmente hombre. Él fue totalmente Dios y a la misma vez fue totalmente hombre. Porque solo Dios puede salvar, ya vimos, ¿no? Solo Dios puede salvar. Pero solo un hombre perfecto tenía que hacer el sacrificio para salvarnos. ¿Quién fue que cometió pecado o el pecado original? Fue un hombre. Para poder, los animales que estaban sacrificando otra vez, era para cubrir sus pecados temporariamente hasta que viniera Jesucristo. Pero para poder pagar nuestros pecados, si fue un hombre que pecó, tenía que ser un hombre que murió. Eso tenía que ser un hombre. Juan 1:14, hablando del verbo de Jesucristo, dice: el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó en nosotros, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. También en Juan 1:18, 4 versículos después, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios. Porque Dios, dice la palabra, es invisible, ¿verdad? El unigénito Dios, hablando de Jesús,
que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. So, nadie ha visto a Dios jamás, pero Jesús lo ha dado ver a través. So, ¿cómo yo puedo explicar eso? Es que Jesucristo, hermanos, es Dios. Él es la manifestación visiva. ¿Cómo se dice? Visible, gracias. Él es la manifestación visible de Dios. Nosotros podemos conocer a Dios a través de Jesucristo y los hechos de Él. Pues antes de Jesucristo nadie ha visto a Dios. Pero cuando vino Jesucristo el mundo pudo ver a Dios por primera vez. Porque Él es Dios. Amén. Voy a explicarlo un poquito mejor. En Filipenses 2, de 6 a 8, lo explica un poquito mejor, hermanos. Vamos a Filipenses 2, de 6 a 8. Y dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, hablando de Jesucristo, no considera, vamos a dejarlo ahí. Iba a leer el 5, porque el 5 habla de su humillación. Él se humildó, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que afanarse. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Él, aunque era Dios, no consideró ser Dios como algo de agarrar. Otra vez, eso es como decir, esto es mío y yo lo voy a clamarlo como mío. So, él podía, si quería, clamar quién él realmente era, pero dice la palabra que él se humilló. Él decidió humillarse. Un segundo. Now we're back from here. ¿Mejor? Yeah, I'm back feed. There's back feed over there. If you can shut that off. It's really loud over here. Thank you. So Dios, Jesucristo siendo Dios, no tomó ser Dios como algo que afanarse. So, él dice aquí que sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo. So, él se despojó de quien él era. ¿Cómo fue que lo hizo? Él tomó forma de siervo. Jesucristo, otra vez, no quiere decir que él dejó sus atributos o los atributos de Dios. Él tomó cuerpo por encima de quien él era. Ahí tuve la humillación de Jesucristo. Él otra vez cubrió y él mismo escogió limitar se cubrió y limitó la gloria de Dios. Y él mismo escogió no otra vez practicar todos los atributos de Dios cuando vivió, aunque nunca dejó de tenerlos, porque cuando él quería los usaba. Él nunca dejó o paró de tenerlos cuando los deseaba, pero él mismo dice aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Su humillación fue en el haciéndose como hombre, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. So, él voluntariamente tomó forma de hombre y fue obedeciendo y obedeció toda la voluntad de Dios. Tú siempre lees la palabra de Dios que él hizo toda la voluntad de Dios. Todo lo que el Padre le pidió, él lo hizo. Él se sometió a la voluntad del Padre. El Padre en la Trinidad, otra vez tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Otra vez, el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. So, hoy tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos a Cristo morando en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque Jesucristo no está aquí físicamente, pero a través del ministerio del Espíritu Santo, cada creyente tiene a Dios viviendo en él, en forma del Espíritu Santo. Amén. La referencia semejante a los hombres de Cristo no debe interpretarse en el sentido de que Jesucristo solo parecía ser humano, porque hay muchas personas que dicen que Él no fue real, Él no tenía carne, que Él era un fantasma. Creen los gnósticos de ese tiempo, otra vez no podían aceptar que Él tuviera un cuerpo humano, pero la palabra lo enseña, Él era un hombre. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre a la misma vez, porque solo Dios salva y solo un hombre puede pagar por nuestros pecados. Amén. Jesucristo tuvo un nacimiento normal en un pesebre oscuro con ropas y pañales sucios. Otra vez, Él vivió una vida pobre. Él vivió como nosotros. Él sufrió como nosotros. Él tuvo tentaciones como nosotros. A la misma vez, nunca pecó. Amén. Amén. Lutero dice de Jesucristo que Él debe escoger directamente al pesebre y al útero de la madre, abrazar a este niño de la Virgen en tus brazos y mirarlo nacido, siendo criado, creciendo, viviendo en la sociedad humana, enseñando, muriendo, resucitando, ascendiendo de nuevo todos los cielos y teniendo autoridad sobre todas las cosas. So, vemos que Él hizo todas cosas que solamente un hombre pudo hacer. Amén. Ahora, el tercer punto. Él es totalmente justo. Y eso trae para atrás al texto de hoy. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Jesús nació solo un hombre, sino más específicamente hombre judío que creció en un hogar cultural judía. Él asistía a la sinagoga, hermanos. Él se creyó bajo la ley. Y eso es importante porque también fue un hombre que cumplió toda la ley. Aquí dice el texto, ¿no? Él cumplió todas las demandas de la ley. Él era totalmente justo delante de Dios. ¿Te recuerdas? La palabra justa es un término legal. Cuando un juez te declara justo, tú eres declarado justo o inocente por ese juez. So, Dios, otra vez, cuando nos declara a nosotros justo, Él nos declara justo de todo pecado. Jesucristo, la manera que Él vivió su vida, Él era justo. Él nunca pecó. Eso es muy importante, porque la persona que iba a pagar por nuestros pecados tenía que ser perfecta. Tenía que ser justo. Tenía que ser santo. Nosotros somos justos y santos hoy en día a través de lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que nos justifica a nosotros. Eso es lo que nos santifica a nosotros. Eso, hermanos, es porque estamos aquí hoy. Por lo que Él hizo. Él nos redimió en la cruz. Él era totalmente justo.
Jesús nunca pecó, Él vivió una vida perfecta. Él es perfectamente justo. Y tenía que hacerlo para redimirlos a nosotros, hermanos. Aquí también dice que Él nos adoptó. Otra vez tenemos que entender que la adopción requiere que alguien nos proponga. Tú no puedes escoger que alguien te adopte a ti, tú tienes que ser adoptados. Nosotros como hijos de Dios somos adoptados por Él. Él nos propone a nosotros. Amén. Nuestra adopción no es accidente, hermanos. Nuestra adopción es propósito de Dios. La persona que es hijo de Dios fue adoptada por Dios. Amén. Jesucristo vino con un propósito para adoptar los hijos de Dios. Dice aquí el texto, el 5, que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. En el tiempo determinado de Dios, Dios nos adoptó a nosotros, los que escogimos o recibimos a Cristo por fe. Hermanos, la persona que no recibe a Cristo, que no está andando en Cristo, no es adoptado, no es redimido, no es contado justo. Todavía está caminando y viviendo en su pecado. Tenemos que entender eso, hermanos. Solo la persona que recibe a Cristo por fe es salvada. Enseña la palabra de Dios. Amén. Hebreos 10, 9 al 10 dice, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Otra vez, así dice el texto que estaba haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios lo pidió hacer, que Él hiciera para el mundo. Él dice aquí, sigue diciendo el texto, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita la ley para establecer la gracia. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre, hermanos. El versículo 9 otra vez nos dice que Jesús eliminó el antiguo pacto para establecer un nuevo pacto en su sangre, que es otra vez anunciada, dice aquí, mira, he venido para hacer tu voluntad. Estas palabras quitaron la primera y establecieron la segunda. Por lo tanto, en Cristo se completa el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos. Ya no tenemos que sacrificar animales. Tenemos a Cristo. Somos salvos no por la ley, pero por la gracia de Dios encontrada en Cristo. El que no tiene a Cristo, que no anda en Cristo, otra vez no tiene la gracia de Dios. En Cristo se completa el sistema del Antiguo Testamento. Dice aquí la palabra quitar en el griego quiere decir abolar, que apunta a la terminación del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento otra vez. Jesucristo abolió este sistema. Esas son las buenas noticias para nosotros, amén. Él se expande sobre la supremacía del segundo y último sacrificio. Cuando dice el texto aquí, y es importante, hermanos, ver que dice el texto que en el 10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Jesucristo, el que tiene a Cristo, nunca pierde a Cristo. La salvación, hermanos, no se pierde. No importa lo que la Biblia es clara, la salvación, si Él lo hizo una vez y para siempre, y tú dices que cada vez que tú pecas, tú pierdes tu salvación, otra vez, tú estás poniendo a Jesucristo en la cruz, otra vez y otra vez y otra vez, una y otra vez, para poder recibirlo, hermanos. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El que es hijo de Dios, otra vez, cómo Jesucristo se somete a la voluntad de Dios y anda en Cristo y nunca pierde lo que Dios le dio. Si no eres hijo de Dios, tú otra vez
está viviendo a través de tu propia voluntad, haciendo tu propio camino de la manera que tú quieres establecerla. Queriendo decir, no importa lo que tú crees, no eres hijo de Dios y nunca lo eras. Hay muchas personas hoy en día que se engañan en creer que son hijos de Dios. Y la palabra, ya hemos leído bastantes veces los textos, que otra vez hay muchos que vienen de nosotros, pero nunca eran de nosotros, dice la palabra de Dios. Porque nos siguen en los caminos del Señor. Amén. El que es hijo de Dios una vez y para siempre, hermanos. Esto es una frase muy importante que tenemos que nosotros aguantar. Otra vez, nosotros aceptamos eso otra vez ¿de qué? De fe. Porque somos hijos de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. No está aquí en el texto, pero quiero terminar con esto. En Primera de Juan, ya que lo mencioné, abren sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 2. Y quiero leer el texto 19. El 19 y el 20. Amén. Primera de Juan, 1 John 2:19. Primera de Juan 2:19 dice, hablando de las personas que se llaman creyentes y ya no lo son. Y dice aquí, hijitos, a ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestará que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Es muy importante este texto, hermanos. No todo el mundo que se llama hijo de Dios es hijo de Dios, dice aquí. Muchos se han engañado o creen una mentira. ¿Cómo es que sabemos que somos hijos de Dios? Permanecemos en Él. Y también dice que somos ungidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Tenemos la semilla, dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. Y todos ustedes lo saben. Nosotros todos que somos hijos de Dios, tenemos a Cristo morando en nosotros. Tenemos que entender, hermanos, diciendo esto, Jesucristo vino y nació un bebé en un pesebre, pero no fue un nacimiento normal. Él nació y vino con propósito, hermanos. Él nació y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él nació y creció y murió por nuestros pecados. Él fue enterrado por 3 días y resucitó. Y se dejó ver por más de 500 personas en ese tiempo, hermanos. Y después regresó al cielo. El propósito de Jesucristo fue para redimirnos. Él nació para morir por nosotros. Nosotros que somos ungidos por Dios y somos hijos de Dios, lo conocemos y creemos en Él. Pero no todo el mundo cree en Él. No todo el mundo otra vez ve el día de Navidad como un día de celebrar lo que Jesucristo hizo por nosotros. El nacimiento de Él fue el comienzo del plan de Dios y de la voluntad de Dios que sigue hoy en día en nosotros. Amén. Y tenemos que entender, hermanos, si usted está aquí hoy y nunca ha puesto tu fe en Jesucristo, tú no crees en el nacimiento de Jesucristo. Tú crees en una celebración mundana de todo el mundo, pero tú no crees en el nacimiento de Cristo. Porque el que cree en el nacimiento de Jesucristo, cree en el por qué Él vino. Y si tú conoces a Cristo,
tú puedes realmente, realmente vivir otra vez la voluntad de Dios en tu vida. Mi oración para ustedes y para todo el mundo escuchando este mensaje es que vamos nosotros poner nuestra fe en Jesucristo y creer en Él, para poder realmente conocer a Él y por qué Él vino, y por qué Él murió por nosotros, y por qué Él resucitó por nosotros, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, hoy se presentó tu palabra. Estamos celebrando otra vez tu nacimiento. Y quiero que cada uno aquí otra vez pueda comprender en su corazón y que pueda tener la unción del Espíritu Santo, Señor. Que hoy tú puedas, a través de tu palabra, traer la vida a cada muerto aquí hoy, Señor. Y cada muerto escuchando tu palabra, Señor. Que hoy sea el día de salvación. Que cada uno de nosotros podamos ser hijos de Dios, adoptados por ti, redimidos por ti, justificados por ti, santificados por ti, Señor. Que hoy sea el día, Señor, de salvación. Oramos por nuestro nombre Cristo. Amén.